clase pasada hablamos de radicación, ¿bien? La radicación era la operación inversa, como quien dice, a la potencia, ¿sí? Y teníamos lo siguiente. Teníamos, por ejemplo, que este era el símbolo radical, ¿bien? Sí. Lo que estuviese acá es el índice, lo que está acá sería el radicando, ¿bien? Eso va a ser el radicando. Y el resultado es la raíz. El resultado va a ser la raíz, ¿bien? ¿Qué significa esto? Esto va a significar una cosa. El número que quede como raíz, ¿sí? El resultado, elevado al exponente, que es el índice de la raíz, me tiene que dar el radicando, ¿bien? Lo voy a escribir así con la R mayúscula. Eso es la definición de raíz. Ahora vamos a ver unos ejemplos para entender mejor este concepto. Decimos, por ejemplo, si tengo la raíz quinta de 32, ¿sí? La raíz quinta de 32. ¿Qué significa esto? Que tengo que pensar en un número elevado a la quinta potencia, me dé como resultado 32. Para poder desarrollar todas estas raíces, me conviene a veces usar la tabla que tenemos de potencias, ¿sí? Hicimos en el trabajo práctico número 3. ¿Bien? El número que cumple esa condición es el 2, ¿sí? Porque 2 a la quinta me da 32. 2 por 2 es 4, por 2 es 8, por 2 16, por 2 32. Entonces, voy a indicar así. Voy a colocar este símbolo entre medio, que significa sí y solo sí. La primera raíz que vamos a considerar es la raíz cuadrada, y por eso no le ponemos índice, ¿bien? En este caso, supónganse que tengo la raíz cuadrada de 25. En ese caso, el número que me va a dar como resultado, ¿sí? Tendría que pensar que el número elevado al cuadrado, en este caso, me va a dar 25. 5. Lo hace del 5, exactamente, ¿bien? 5 al cuadrado me da 25. Entonces, la raíz cuadrada de 25 es 5, ¿bien? Bueno, los elementos de la raíz los conocemos, ¿sí? El que está acá arriba siempre es el índice, el radicando, el que va adentro. Voy a hacer un ejemplito donde ponga bien los elementos de una raíz, así queda bien claro. Vamos a suponer que tengo acá un 4 y acá tengo el 80. Entonces vamos a hacer así. Este número de acá le vamos a llamar índice. Índice. Después, el número que está acá adentro, este se llama radicando. Radicando. Y el signo, ¿sí? El signo es el signo radical, ¿bien? O también se le dice solamente radical, es lo mismo, ¿sí? Aunque digan, aunque sepan que ese símbolo les significa. Esto fue lo que vimos la clase pasada, ¿sí? Habíamos acordado también que raíces que tuvieran índice 0 o 1, ¿qué pasaba con estas? Este tipo de raíces no había, ¿sí? No hay.
Por eso dijimos que la primera raíz que íbamos a tener en cuenta era la raíz cuadrada, donde no se ponía, ¿sí? En la raíz cuadrada no se pone ningún índice, no se aclara ninguno, y después, a partir de ahí sí, tenemos raíz cúbica, raíz cuarta, raíz quinta, raíz sexta. ¿Bien? Jorge, eso era cuando utilizó el meme. Mis únicas 2 neuronas. La hiciste. Bien, entonces en el ejercicio 1 habíamos calculado diferentes raíces. Vamos a ir al ejercicio número 2, ¿sí? Que son cálculos combinados con raíces. ¿Bien? Vamos a hacer algunos de estos. Yo les voy a hacer, por ejemplo, el B, el C, los que les voy a hacer, y el F, ¿sí? El C, B y F les voy a hacer yo para que ustedes vean cómo se resuelve. Es un paréntesis, tenemos 4 más 1 al cuadrado, menos 5 a la 0, menos, tenemos entre paréntesis la raíz cuadrada de 144, menos la raíz cúbica de 27. Primera cosa que vamos a hacer cuando tenemos un cálculo combinado es separar en términos, ¿verdad? Tenemos un término que es el paréntesis elevado al cuadrado, otro término que es el 5 a la 0, y otro término que es el paréntesis con la resta de dos raíces. Segundo paso que vamos a hacer es colocar el igual y resolver lo que podamos resolver, ¿sí? Algunas sumas directas o algunas potencias. Primero vamos a hacer lo que está en el primer término. 4 más 1, eso va a quedar 5. Puedo quitar el paréntesis, porque ya me queda un solo número y lo elevo al cuadrado. Menos. Tenemos acá, por ejemplo, 5 a la 0. Recordemos que todo número elevado a la 0 es 1. Menos. Y acá tengo que poner el paréntesis, sí o sí, porque de cada raíz me va a quedar un número y van a quedar dos números después, ¿sí? Así que tengo la raíz cuadrada de 144. Tengo que pensar que el número elevado al cuadrado me da 144. En ese caso, el número que cumple esa condición va a ser el 2. Menos. Tengo la raíz cúbica de 27. Tengo que pensar qué número elevado al cubo me da 27. En ese caso va a ser el 3, ¿sí? 3 por 3, 9, por 3, 27. Y coloco el igual al 1. Vamos al segundo renglón, ¿sí? O el tercero. Y tenemos 5 al cuadrado es hacer 5 por 5. Igual que da 25. Menos 1. Bien. Y ahora coloco el menos de vuelta. ¿Qué hacemos? 12 menos 3. Bien. 12 menos 3 va a quedar que es 9, ¿verdad? Bueno, ahora, fíjense que de cada término que tenía al comienzo, me quedó un solo número. Entonces, recién ahora voy a poder empezar a juntar esos números que tengo acá. Puedo hacerlo todo de una al cálculo, ¿sí? O bien hacerlo por partes. Juntar los dos primeros, colocar el resultado debajo, y después bajar el tercer término ahí abajo. Por ejemplo, tenemos 25 menos 1 es 24. Y después le restamos 9. 24 menos 9, que va a quedar es 15. Y listo, ahí ya terminó. Ahí ya terminó. ¿Sí? Cuando termina, remarcamos el resultado, ¿sí? Vamos a hacer entonces ahora el C. Vamos a hacer el C. En el C tenemos así, es la raíz quinta de 32. Raíz quinta de 32 más
Fíjense ahora que tengo el 2 y no hay nada entre el paréntesis y ese 2. ¿Sí? No hay nada. Y si no hay nada, sabemos que es un por. Menos la raíz cuadrada de 169. Bueno, primera cosa que vamos a hacer es separar en términos. ¿Bien? Así que tenemos un término que es la raíz quinta, otro término que es el 2 multiplicando el paréntesis, que está elevado al cubo, y el otro término es la raíz cuadrada de 169. Entonces, vamos abajo. Tenemos raíz quinta de 32. ¿Sí? En ese caso, hoy la hicimos, sabemos que es 2, más. Tengo 2, por, puedo poner el por ahora, porque voy a quitar el paréntesis, y tenemos 5 menos 2 es 3, ¿verdad? Y el 3 me queda elevado al cubo. El 3 me queda elevado al cubo, ¿sí? Menos raíz cuadrada de 169. Y hay que pensar que el número elevado al cuadrado me da 169. ¿Sí? En ese caso es el 13. Bueno, sigamos abajo. Acá no van a poder hacer, por ejemplo, 2 más 2. ¿Por qué no se puede hacer 2 más 2? Porque están en términos distintos y además el 2 está multiplicando al 3 al cubo. ¿Sí? Entonces, vamos a dejar ese 2 como está, más. Acá tampoco puedo hacer, por ejemplo, 2 por 3. ¿Por qué? Porque el 3 tiene una potencia. Entonces, primero hay que resolver esa potencia y después multiplicar por 2. Así que bajo el 2 por, tengo 3 al cubo, que es hacer 3, por 3, 9, por 3, 27. 27. Eso es. Bien. 27 menos 3. Ahí va. Bueno, vamos al siguiente paso. Tenemos entonces ahora, el 2 lo vuelvo a Terminando, qué hijo de puta. No puedo hacer 2 más 2, ¿sí? Porque ese 2 multiplica el 27. También son las 2 de... 2 por 27 es 54. Bueno, Menos 3. ¿Bien? Bueno, y ahí puedo hacer directamente el cálculo de una. ¿Sí? Puedo hacer el cálculo de una. O bien juntar el 2 más el 54 y después restarle 3. Podemos hacerlo de una y tenemos 2 más 54, ¿sí? Es 56, ¿sí? Y después le restamos 13, 56 menos 13, me queda 43. ¿Verdad? Y tengo 2 más 54 es 56. Les hago el cálculo si quieren acá al costadito. 56 menos 13 después. Y tenemos 6 menos 3, me queda 3. Y 5 menos 1, 4. Ahí está. 43. Entonces, ahí ya remarcamos el resultado y listo. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer el F de todos estos, del ejercicio 2. Así ya después pasamos al ejercicio número 3. El F tenemos así, es la raíz cúbica de 36 menos 9 más 2 por, si no hay nada, es por, bien, tenemos 9 menos 6 al cubo menos
1 a la 25 más 0 a la 100. Sí. Bien. Bueno, primera cosa que vamos a hacer es separar en términos. ¿Sí? Primera cosa es separar en términos. Tengo la raíz cúbica por un lado, el 2 multiplicando el paréntesis elevado al cubo por otro, el 1 a la 25 y el 0 a la 100. ¿Sí? Bueno, vamos a resolver. La raíz cúbica esta, primero tengo que resolver lo que están radicando. 36 menos 9. 27. ¿Sí? Más. Este 2 va a bajar igual. Voy a poder poner el signo por y hacer la diferencia esta. 9 menos 6. Que eso es 3, ¿verdad? Y el 3 me queda también elevado al cubo ahí. Menos 1 elevado a la 25. ¿Sí? Dijimos que 1 elevado a cualquier potencia siempre es 1. Más 0 elevado a la 100. ¿Sí? Esto era un 100, parecía un 109. Sabemos que 0 elevado a cualquier potencia es 0. Así que estamos. Vamos abajo. Tenemos raíz cúbica de 27. Vamos a pensar que número elevado al cubo me da 27. Y en ese caso va a ser el 3. Más. Acá no puedo hacer 2 por 3, porque el 3 está afectado por una potencia. Así que el 2 baja igual y lo multiplico por el 3 al cubo, que es 27. Menos 1. Y este 0 que tengo acá, lo que puedo hacer es cancelarlo, ¿sí? Porque sumar 0 no tiene mucho sentido. Sabemos que el 0 es el elemento neutro en la suma. ¿Bien? Igual. Vamos abajo. Acá es como en el caso anterior, como en el C no puedo hacer 3 más 2, porque el 2 está multiplicando al 27. ¿Bien? Entonces, el 3 baja igual, me queda acá más, y 2 por 27 es 54. Menos 1. Acá también puedo hacer el cálculo de una, ¿sí? Puedo hacer 3 más 54 es 57. Menos 1, 56. ¿Bien? Sí. Y ahí ya termino. Ahí ya termino. Le va a quedar después para ustedes hacer el A, el D y el E. ¿Bien? Les queda para hacer esos que están ahí. El A, el D y el E. Que son sencillos, ¿sí? Son muy fáciles para hacer. Bueno, otro temita que tenemos que también empezar a ver es que en matemáticas muchas veces tenemos que traducir ciertas cosas que están en el lenguaje coloquial y pasarla a símbolos, ¿sí? Escribir con símbolos. Porque de esa manera vamos a reducir los espacios empleados. ¿Bien? Cuando nos referimos siempre a una cantidad en matemática, lo vamos a reemplazar o lo vamos a indicar con la letra X. Generalmente se usa la X, pero podría usarse otra letra. Pero generalmente cuando algo no lo conocemos y queremos expresar una cierta cantidad, lo vamos a hacer con X. Si quisiéramos expresar, por ejemplo, el doble de esa cantidad que no conocemos, ¿bien? Lo vamos a hacer con 2 por X. ¿Sí? El doble significa 2, ¿bien? Multiplicar por 2, aumentar en el doble, ¿bien? Si quisiéramos el triple, ¿qué haríamos? Multiplicaríamos esa X por 3. Si quisiéramos el cuádruple, multiplicaríamos la X por 4. Si quisiéramos el quíntuple, multiplicaríamos la X por 5, ¿bien? Sí. Cuando nos referimos, por ejemplo, a una cantidad menor, ¿sí? Y queremos reducirla como en partes iguales, vamos a hablar, por ejemplo, de la mitad, la tercera parte, la cuarta parte,
de la quinta parte. Y cuando pensamos en eso, lo vamos a escribir como x dividido 5, ¿sí? Si queremos la quinta parte, por ejemplo. Pero, ¿qué pasa si me dicen lo siguiente? A ver, vamos a pensar así. La mitad de una cantidad. Para escribir la mitad de una cantidad, la puedo escribir como x dividido 2, o también lo puedo escribir de esta forma, como x sobre 2. ¿Bien? Estas dos son dos maneras equivalentes. La mitad es partir en 2, y es una de las únicas que no me está expresando un número concreto. Porque, por ejemplo, si pienso en la tercera parte de una cantidad, ahí ya me están diciendo, ¿sí?, qué es lo que tengo que hacer. Ahí ya me están diciendo y me dicen, bueno, la cantidad que tengas, dividirá por 3, ¿sí? Tercera, 3. Lo podemos indicar de esa forma o bien de esta otra manera, x sobre 3. ¿Bien? Son dos maneras de escribir lo mismo. ¿Bien? Si me pidieran, por ejemplo, a ver, vamos a pensar en la cuarta parte, de una cantidad, en ese caso vamos a pensar en x Dividido 4. dividido 4, ¿bien? O O en si no, sobre x sobre 4. sobre 4, ¿bien? O x dividido 4. Esa línea, ¿sí? Esa liñita significa dividido, ¿sí? También. Es para que lo tengan en cuenta. Eso significa dividido. Bien. Cuando nos queremos referir al consecutivo de un número, al consecuente o al siguiente, graben por ahí estas palabras, ¿sí? Consecutivo, consecuente, siguiente, significa que a x, por ejemplo, le vamos a sumar 1. Vamos a hacer x más 1. Cuando hablamos del siguiente, de un número que no conocemos, ¿bien? Cuando hablamos del siguiente, un número que no conocemos, lo vamos a decir como x más 1. Por el contrario, cuando hablemos del anterior o el antecesor de un número, lo vamos a escribir como x menos 1. ¿Bien? Y fíjense que viene acá, dice, si deseáramos expresar el cuádruple del antecesor de un número, ¿cómo lo vamos a escribir? Como 4 por, ¿sí? 4 por, entre paréntesis, x menos 1. ¿Bien? El cuádruple multiplico por 4. ¿Y qué multiplico por 4? Todo el antecesor de un número. Si fuera el antecesor, perdón, el cuádruple del siguiente de un número, ahí tendría que poner más, por ejemplo. ¿Sí? Si hablamos de, por ejemplo, el cuadrado de un número, lo vamos a escribir como x al cuadrado. Y si fuera la raíz cúbica de un número, pondríamos la raíz cúbica de x. Vamos a hacer el ejercicio número 3. Y vamos a plantearlo. Vamos a plantear este ejercicio número 3. Sí. Bien. Bueno. Vamos a lo siguiente. Me dice el primero. El siguiente de un número. ¿Cómo voy a expresar el siguiente de un número? Bueno, a eso lo vamos a explicar.
como x más 1. Más 1. Exactamente. Bien. S como x más 1. Después me dice el antecesor de un número. Entonces, ese va a ser como x menos 1. 1. ¿Bien? Bueno. El otro me dice la suma de un número y 14. Si es la suma, voy a pensar en sumar. En sumar. En sumar. ¿Y qué voy a sumar? A un número, lo voy a reemplazar con x, le voy a sumar 14. Bien, fíjense que ahí con colores yo le fui indicando cómo traducir de ese lenguaje coloquial al simbólico. Bien. Después me dice un número disminuido en 7 unidades. Si es un número, le voy a simbolizar con letra X. Y si es disminuido, ¿sí?, le voy a restar. ¿Y qué le voy a restar? Le voy a restar 7 unidades, o sea que le voy a restar 7 directamente. ¿Bien? Bueno. Un número aumentado en 13 unidades. En este caso, voy a decir un número, y como me dice aumentado, es sumar. ¿Y sumar cuánto? 13. Ahí. Cuando me digan el triple de un número, este es sencillo, es directamente 3, y puedo poner 3x. No hace falta que especifique y ponga el signo por. ¿Bien? Si aparece 3x, ya sé que es 3 por x. En cambio, en el que viene, donde me digan la mitad de un número, ¿sí?, en ese caso, sí tengo que especificar con el signo dividido. Y fíjense que el número lo pongo siempre detrás, ¿sí?, del número que no conozco. Lo puedo escribir así, o bien, como hicimos hoy, x sobre 2. ¿Bien? Un número más subconsecutivo. Ahora me dicen un número más subconsecutivo. Y entonces, en ese caso voy a pensar en x más subconsecutivo. Entonces, como es subconsecutivo, lo voy a poner entre paréntesis y voy a indicar como x más 1. Después, más adelante, vamos a ver cómo podemos expresar esto de otra manera o de una forma un poquito más compacta. Pero por ahora, me alcanza que ustedes puedan expresarlo de esta forma, como un número más su consecutivo. ¿Sí? Sí. Bien, vamos al siguiente. Me dice, el doble de un número aumentado en 15 unidades. El doble de un número, o sea, 2x. Después, es aumentado. Entonces, si está aumentado, va a ser más. ¿En cuánto lo aumento? En 15 unidades. Entonces, le voy a sumar 15. Bien. Fíjense que yo, en algunos casos, le pongo otro color para que identifiquen qué es lo que se está haciendo. ¿Bien? Bueno, el que sigue dice, la mitad de un número disminuido en 23 unidades. Si es la mitad de un número, voy a pensar en x dividido 2. Disminuido es restar 23 unidades. Entonces resto 23. Y el que sigue me dice, el doble del siguiente de un número. En ese caso lo voy a escribir así, el doble del siguiente. Entonces ahí tengo que colocar sí o sí paréntesis. Bien. Voy a poner así, x más 1. Y de esa forma lo que hice fue traducir del lenguaje coloquial al simbólico. ¿Sí? Sí. En el ejercicio número 4, que está en el cuadernillo, el ejercicio número 4, es muy sencillo. En este, lo que tienen que hacer es unir con flechas. ¿Sí? Unir con flechas la expresión que está en lenguaje coloquial y pasarla
al lenguaje simbólico. Por ejemplo, el primero me dice un número aumentado en 8 unidades. Entonces, tengo que fijarme acá en esta columna cuál es el que mejor se ajusta a ese, ¿sí? ¿Cuál representa a esa expresión? Un número X que es X más 8 es el último. Claro, entonces voy a unir el primero con el último. Ahí, de esa manera. Le puedo dar un color. Yo ahora puedo ponerle color. Ustedes pueden tener colores también, y si no, con lápiz, no hace falta. Por ejemplo, el segundo me dice el cuadrado de un número disminuido en 3 unidades. Entonces, acá tengo que buscar uno que me diga x elevado a un exponente determinado, ¿sí? Que en este caso va a ser 2, porque tiene que ser el cuadrado, y disminuido en 3 unidades. Voy a buscar en esta columna a ver cuál se ajusta. Este, por ejemplo, es un número menos 3, o disminuido en 3, así que este no puede ser. Tengo que seguir buscando. 2. X. No. Este, el que tengo acá, por ejemplo, que me dice x al cuadrado menos 3. Este es el que mejor se va a ajustar y el que lo representa. Porque me dice que estaba al cuadrado. ¿Sí? Bien. Voy a buscar otro, por ejemplo. A ver, el doble del siguiente de un número. Este lo hicimos, ¿sí? Así que este es sencillo. Este está. Por ejemplo, el G, ¿sí? Me dicen, la sexta parte de un número disminuido en 15 unidades. La sexta parte de un número disminuido en 15 unidades. Voy a buscar alguno que esté dividido por 6 y que después, a su vez, le restemos 15. Y el que mejor se ajusta es este de aquí. Así que voy a unir estos dos. Sí. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bien. Por ejemplo, este último me dice la raíz cúbica de un número. La raíz cúbica de un número. Entonces los comenté hace un ratito de cómo era, pero no se le hice el ejemplo. Si dice la raíz cúbica, tengo que buscar alguno que tenga una raíz y que me diga que el índice de esa raíz es un 3. ¿Bien? El que mejor se va a ajustar a ese caso va a ser el que tenemos aquí. Ese de ahí. ¿Sí? Así que bueno, los demás los van a ir después practicando ustedes. Cómo pasan del lenguaje coloquial al simbólico. ¿Sí? Y después al próximo encuentro vamos a ir al ejercicio 5 del 6, que son muy similares. Y el 7 también es similar a eso, porque el 7 trata de traducir del lenguaje coloquial al simbólico. ¿Bien? Sí. Pero esta va a ser como su actividad para esta semana, ¿sí? El ejercicio número 4. Y Sí. terminar el 2. El punto A, B, perdón, el A, el D, el E. Eso.